Antes de comenzar, me gustaría agradecerles muchísimo a todos los que a lo largo de los años han visto, comentado y se han suscrito al canal. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Un agradecimiento especial va para todos los miembros de mi canal, cuyos nombres están apareciendo en pantalla ahora. Realmente aprecio mucho su apoyo continuo. Si alguien quiere convertirse en miembro del canal, he dejado un enlace en la descripción de abajo. Hoy veremos 4 casos del siglo XIX y para el primer caso nos vamos a Inglaterra. Harriet Richardson nació en 1841 en el condado de Essex, en Inglaterra. Su padre, un clérigo devoto, le inculcó los valores de la fe y la obediencia, pero su muerte prematura cuando Harriet tenía solo 12 años dejó un vacío en su vida, uno que ningún sermón ni escritura pudo llenar jamás. Con su fallecimiento, la modesta estabilidad de la familia comenzó a desmoronarse, y Harriet, una chica de intelecto frágil y disposición inocente, se volvió cada vez más dependiente de quienes la rodeaban. Aunque la vida no le había concedido a Harriet ingenio ni educación, el destino le había otorgado una modesta fortuna. Cuando su tía abuela falleció, heredó 5.000 libras, una suma considerable en la Inglaterra victoriana, suficiente para convertirla en una candidata atractiva para pretendientes sin escrúpulos. Fue alrededor de esta época cuando Louis Staunton entró en su vida, un joven de 23 años que trabajaba como asistente de subastador y cuyo encanto ocultaba una naturaleza calculadora. Ya se había enredado con una chica de 15 años llamada Alice Rhodes, una relación que, a los ojos de la sociedad respetable, habría sido escandalosa si se hubiera hecho pública. Alice tenía un padrastro, un hombre llamado Thomas Hinksman, que estaba emparentado lejanamente con la familia Richardson. En 1875, gracias a este lejano vínculo, Louis fue presentado inesperadamente a Harriet. La reunión no fue planeada, pero Louis, con su trato afable, pronto causó impresión. Al darse cuenta de que Harriet era una mujer adinerada, aunque quizá de capacidad mental limitada, no perdió tiempo en cortejarla, aparentemente decidido a ganarse su afecto y los beneficios que eso podría traerle. El romance fue breve, y poco después de conocerse, Louis le propuso matrimonio a Harriet. Para muchos que observaron este rápido noviazgo, fue profundamente inquietante. La madre de Harriet, ahora la señora Butterfield, tras volver a casarse, se oponía vehementemente al compromiso. Ella veía a Louis como un oportunista, aprovechándose de la vulnerabilidad y la herencia de su hija. Desesperada por proteger a Harriet, la señora Butterfield buscó que la declararan legalmente incompetente y que la pusieran bajo la protección del Tribunal de Cancillería. Esto llevó a procedimientos legales, en los que la familia de Harriet argumentó que su condición era tan grave que debía impedirse que se casara, alegando que carecía del juicio necesario para tomar esa decisión por sí sola. El caso fue presentado ante el Lord Canciller, quien escuchó el testimonio médico de ambas partes. Tras una cuidadosa consideración, el tribunal dictaminó que la boda podía proceder. El 16 de junio de 1875, Harriet y Louis se casaron. Sin embargo, el matrimonio no trajo felicidad. La batalla legal solo había profundizado la brecha entre el esposo de Harriet y su familia, y aunque ella mantuvo contacto con ellos durante los primeros meses, la comunicación pronto cesó. Su madre y su padrastro hicieron repetidos esfuerzos por saber de su bienestar, pero sus averiguaciones no obtuvieron respuesta. Finalmente llegó una carta, supuestamente de Harriet, informando a su madre, la señora Butterfield, que no era bienvenida en su hogar conyugal. La carta estaba escrita de manera muy firme y las palabras eran frías y contundentes, lo que hizo que la señora Butterfield pensara que esto no era propio del carácter de su hija. Ella creía que la carta había sido dictada por Louis. Casi inmediatamente después de casarse, Harriet quedó embarazada y el 23 de marzo de 1876 dio a luz a un hijo, a quien la pareja llamó Thomas Henry. Sin embargo, la alegría por la llegada del nuevo miembro fue breve, ya que en lugar de ser un momento de celebración, estuvo opacada por los cambios que siguieron. Louis compró una casa llamada Little Grace, cerca del pueblo de Cudham, en Kent. Pero en lugar de establecer un hogar familiar con su esposa e hijo, eligió vivir ahí con Alice Rhodes. Harriet y su pequeño hijo fueron enviados a vivir a una milla de distancia en Firth Cottage, bajo la mirada cruel y vigilante del hermano menor de Louis, Patricio, y su esposa Elizabeth, quien era la hermana mayor de Alice Rhodes. Harriet y Tomás estaban confinados en la pequeña habitación de arriba y privados incluso de las comodidades más básicas. No había cortinas para protegerlos de la intemperie, no había instalaciones para lavarse y no había muebles adecuados. Harriet, ya vulnerable e inexperta en las duras realidades del mundo, fue intimidada hasta obedecer en silencio.
Mientras tanto, los instintos de la señora Butterfield le advertían, con una certeza inquebrantable, que su hija estaba en grave peligro. A estas alturas, la voluntad de Harriet era tan frágil como su cuerpo. Su mundo se había reducido a ese miserable cuarto de arriba, los llantos incesantes de su hijo hambriento, y la presencia sofocante de quienes solo buscaban controlarla y hacerle daño. En marzo de 1877, desesperada por ver a su hija, la señora Butterfield intentó visitarla. Viajó en tren hasta la estación de Hallside y fue llevada en un carruaje tirado por caballos por George Wells hasta Firth Cottage. Sin embargo, mientras caminaba por el sendero, Louise Staunton y su cuñada Elizabeth la encontraron antes de que pudiera tocar la puerta y le impidieron avanzar. La señora Butterfield les suplicó que la dejaran ver a su hija, o al menos escuchar su voz, pero le negaron la petición y la echaron a la fuerza, diciéndole que no regresara nunca. Las cosas para Harriet y su bebé no mejoraron, y para principios de 1877, Tomás se había enfermado gravemente. Su pequeño cuerpo, privado de la nutrición adecuada, se estaba consumiendo, cada día acercándolo más a la muerte. Sus ojos hundidos y extremidades frágiles mostraban las señales inconfundibles de la desnutrición, pero también había otras marcas, más siniestras. Un moretón profundo en su mejilla sugería abuso físico, prueba de la crueldad que había soportado en su corta y trágica vida. El 8 de abril, Patricio y Elizabeth Staunton finalmente lo llevaron al Hospital Guy's en Londres, pero ya era demasiado tarde. El niño murió ese mismo día. Su cuerpo estaba demasiado débil para seguir luchando. Su sufrimiento terminó, pero para su madre, la pesadilla continuó. Sabes que cada caso en Briefcase es real, cuidadosamente investigado y contado basándonos en hechos contrastados. Por eso confías en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando llega el momento de invertir tu dinero y no sabes a quién acudir? La mayoría de la gente acude a su banco y termina pagando comisiones altas, ¿verdad? Bueno, me gustaría mostrarte una forma diferente de invertir, una que te ofrece comisiones mucho más bajas y la oportunidad de aprender de inversionistas experimentados. Te presentamos eToro, una plataforma de inversión fácil de usar que te da acceso a algunos de los mejores inversionistas del mundo. En lugar de averiguar todo por tu cuenta, puedes explorar sus portafolios, ver exactamente en qué están invirtiendo y seguir sus estrategias en tiempo real. Y si encuentras a un inversionista cuya estrategia te guste, puedes copiar automáticamente su portafolio con solo unos cuantos clics. Es una manera sencilla de empezar a invertir, aprender de inversionistas experimentados y ganar confianza en el proceso. Participa en conversaciones de mercado en tiempo real con ideas, tendencias y preguntas a medida que ocurren los acontecimientos. Y todo eso se conecta con una amplia gama de activos, incluyendo acciones, criptomonedas, ETF y más, todo en una sola plataforma. eToro es un servicio regulado con más de 40 millones de usuarios en más de 75 países. Comienza a invertir con eToro y recibe $50 en acciones cuando deposites $200 o más. Haz clic en el enlace en la descripción o escanea el código QR y obtén ahora tus $50 en acciones. Únete a la mayor plataforma de inversión social y aprende de los profesionales. Dicho esto, volvamos al video. 4 días después, Harriet fue sacada de Firth Cottage y llevada a una casa de huéspedes en el número 34 de Forbes Road en Penge, un lugar que se suponía que sería un refugio, pero cuando llegó, la casera retrocedió horrorizada. Harriet era más una sombra que una mujer, alguien que parecía aferrarse a los últimos hilos de la vida. Su cuerpo era esquelético, su piel pálida y estirada sobre huesos afilados, sus ojos vacíos y sin vida. Era evidente para cualquiera que la viera que había soportado tormentos inimaginables, y menos de 24 horas después, murió. Había sucumbido al abuso, a la inanición, a la crueldad insoportable que definió sus últimos meses. Tras la muerte de su esposa, Louise Staunton dispuso que enterraran el cuerpo en la iglesia de San Jorge en Beckenham, en Kent. Él creía que su muerte no sería cuestionada. Había estado enferma, frágil y aislada, y su deterioro, aunque trágico, le parecía bastante natural. No había razón para que nadie sospechara que algo más siniestro había ocurrido, pero como suele suceder en estos casos, comenzaron a surgir dudas. Aquellos que habían visto a Harriet antes de que muriera habían notado su figura esquelética y la manera en que parecía más un fantasma que una mujer. No podían conciliar su estado con una muerte atribuida a causas naturales. Y comenzaron a circular rumores de maltrato, lo que generó preguntas sobre las circunstancias de sus últimos días. Un caballero le dijo a la policía que se había topado con el señor Louis Staunton mientras él preguntaba sobre el proceso para registrar la muerte de su esposa. Dijo que aunque este encuentro fue breve, hubo algo en la manera del señor Staunton que lo inquietó.
El caballero afirmó que él hablaba con desapego, algo que parecía extraño para un hombre que había perdido recientemente a su esposa y a su hijo. Después de esto, y tras hablar con el personal del hospital y otras personas que conocían a los Staunton, el forense se sintió cada vez más incómodo respecto a la verdadera causa de la muerte de Harriet. Preocupado de que algo se hubiera pasado por alto, tomó la decisión de detener el funeral para permitir que se realizara una autopsia. Cuando el patólogo abrió el ataúd, los presentes se encontraron con una escena desgarradora. Cualquier duda sobre la naturaleza de su muerte desapareció rápidamente. El cabello de Harriet estaba enmarañado y lleno de piojos, una clara evidencia del abandono que había sufrido. Su corazón e hígado también eran mucho más pequeños que los de una mujer sana de 36 años. La causa inicial de muerte fue descartada y reemplazada por un veredicto mucho más escalofriante: inanición y abandono. Al momento de su muerte, pesaba solo 5 stone y 4 libras, o 34 kilos. Su cuerpo se consumió por el maltrato prolongado. Se organizó una investigación que se llevaría a cabo en la taberna Park Tavern. Aquí, el señor Staunton le dijo al juez forense que antes de que su esposa muriera, ella se había vuelto cada vez más dependiente del alcohol y había desarrollado el preocupante hábito de negarse a comer. Él describió cómo la salud de ella se había deteriorado con el tiempo, su cuerpo se debilitaba y su apetito prácticamente desapareció. Sin embargo, la evidencia del patólogo reveló una historia diferente. A pesar de las afirmaciones del señor Staunton, no se encontraron rastros de alcohol en exceso, pero había un enrojecimiento profundo en sus tejidos, lo que sugería la presencia de un envenenamiento por irritantes. El patólogo esperaba encontrar una toxina, pero no pudo identificar ninguna explicación natural para la extraña decoloración. En su opinión, la causa inmediata de la muerte fue la inanición. Mover su frágil cuerpo habría causado un colapso fatal para su organismo. Al ser presionado más, el doctor confirmó que su condición parecía más consistente con un envenenamiento que con causas naturales. Dijo que cualquier veneno probablemente habría sido administrado gradualmente en lugar de en una dosis repentina. Agregó que Harriet parecía débil, como si la vida se le hubiera ido apagando desde hacía tiempo. Otros testigos confirmaron su extrema fragilidad. Los trabajadores de la estación de tren testificaron que no era lo suficientemente fuerte, ni siquiera para subir al vagón sin ayuda. Cuando viajaba al hospital, cuando fue el turno del abogado defensor de hablar, el licenciado Douglas Straits anunció que no llamaría a ningún testigo. La sala cayó en un pesado silencio. No habría argumentos ni defensa, solo la sombría e ineludible verdad. Para cuando terminó la investigación, el jurado creía que Louis Patrick y Elizabeth Staunton, junto con Alice Rhodes, eran culpables de asesinar a Harriet Staunton y fueron puestos en prisión preventiva en espera de su juicio. Mientras estaban en prisión, tanto Elizabeth como Alice dieron a luz. El juicio comenzó el miércoles 19 de septiembre de 1877 en el Old Bailey, y quien presidía el proceso era el juez Henry Hawkins, conocido por su agudo ingenio y su carácter inflexible. El juicio fue un espectáculo, atrayendo multitudes de todos los rincones de Londres. Damas elegantes vestidas con sus mejores sedas y pieles llegaban no para lamentar el trágico destino de Harriet Staunton, sino para mirar a los acusados. Observaban a través de binoculares de ópera, sus expresiones cambiando entre fascinación y repulsión, como si fueran espectadores en el teatro en lugar de estar presenciando un juicio por asesinato. Muchos testigos que declararon en la investigación también testificaron en el juicio, y la fiscalía pintó un panorama sombrío de los últimos meses de Harriet: el aislamiento, la inanición y la violencia que soportó a manos de quienes debían cuidarla. Pero la defensa, encabezada por el formidable abogado Edward Clark, luchó por cambiar el argumento, afirmando que la muerte de Harriet Staunton no fue el resultado de un plan calculado ni de una privación intencional de alimento. En cambio, sostuvieron que su fallecimiento se debió a una condición médica que había provocado que su cuerpo se consumiera gradualmente. La defensa enfatizó que su extrema pérdida de peso era un síntoma de la enfermedad y no una prueba de maltrato o negligencia, y trató de convencer al jurado de que no hubo intención maliciosa en su deterioro. Edward Clark se puso de pie y dijo que el deterioro de la salud de la fallecida tuvo una causa natural fuera del control de los acusados. Una testigo clave fue la señorita Clara Brown, prima de las dos acusadas, quien declaró durante más de 6 horas. Como había vivido en la casa, proporcionó un relato detallado de las condiciones de vida. Ella declaró que Harriet se había quejado a menudo de no recibir suficiente comida y que parecía haberse debilitado con el tiempo. También dijo que, aunque había una chimenea en la habitación de la fallecida, solo recordaba que se encendió una vez entre Navidad y abril antes de que la pobre señora falleciera.
Mary Ann Weatherly fue otra testigo. Ella le dijo al tribunal que vivía en Knockholt y que su padre era comerciante de carbón. Ella dijo que conocía la casa donde vivían Patrick y Elizabeth Staunton y que a menudo entregaba mantequilla allí. Ella dijo que el día de Navidad fue allí con una chica llamada señorita Mary Ann Longridge y descubrió que el señor Patrick Staunton y su esposa no estaban. Dijo que fue recibida por la señorita Clara Brown, quien la llevó a la cocina, pero de repente escuchó pasos y la señorita Clara inmediatamente fue a la puerta de la cocina, la cerró y gritó: «¡Regrese, señora!». La señorita Weatherly dijo que no sabía que otra señora vivía en la casa con un niño. Esta declaración fue confirmada por María Anna Longridge, la chica que había estado con la señorita Weatherly. La señora Elizabeth Staunton estaba profundamente preocupada por las acusaciones que tanto ella como su esposo enfrentaban. Ella atribuyó su situación a debilidades en sus propias acciones, pero afirmó firmemente ante los tribunales que nunca había privado intencionalmente de comida a Harriet Staunton. Dijo que Harriet tenía libre acceso a la casa y podía servirse de cualquier cosa en los armarios, especialmente cuando ella y su esposo no estaban. Negó haberle dado instrucciones a Clara Brown de negarle comida a la fallecida o de controlar sus movimientos dentro de la casa. El señor Chi, quien representaba a Alice Rhodes, insistió en que su clienta nunca había mostrado crueldad ni negligencia hacia Harriet Staunton. De hecho, argumentó que Alice siempre había mostrado amabilidad y preocupación por la fallecida y que no tuvo ningún papel en las supuestas malas acciones, por lo que no debía ser implicada en el trágico desenlace. Instó al jurado a reconocer que sus acciones no eran las de alguien cómplice de causar daño, sino las de una persona que había tratado a la señorita Harriet Staunton con cuidado y compasión. Pero el jurado no quedó convencido. Tras deliberar, regresaron con un veredicto unánime: culpables. Los 4 acusados fueron entonces condenados a muerte por ahorcamiento. La decisión cayó como una losa sobre la sala del tribunal. Patrick Staunton parecía bastante afectado, mientras que su hermano Louis permanecía completamente inmóvil, con el rostro inexpresivo y la mirada fija en algún punto lejano, como si estuviera luchando por comprender lo que acababa de decirse. Afuera de la sala del tribunal, una densa niebla rodeaba a la multitud, pero el frío hizo poco para disuadirlos. Cuando la noticia del veredicto llegó a sus oídos, una explosión de vítores llenó el aire. Ellos creían que se había hecho justicia. El juez Hawkins, en sus comentarios finales, no hizo nada para calmar la indignación. Declaró que el crimen era uno de los más horrendos registrados, condenando la barbarie y la increíble crueldad que habían llevado al sufrimiento y la muerte de Harriet. Sin embargo, mientras el público celebraba, no todos aceptaron el veredicto. Pronto apareció una carta en la revista médica The Lancet, firmada por 700 médicos, denunciando cómo el tribunal había ignorado el testimonio médico experto. También hubo rumores de parcialidad judicial, y muchos creían que el juez había dirigido el juicio en contra del acusado desde el principio. El caso llamó la atención del célebre novelista Charles Reid, quien encabezó una campaña para revocar la decisión. Cuando Elizabeth Staunton fue entrevistada en la prisión, reconoció que los abogados defensores habían hecho lo mejor posible durante el juicio, pero pensaba que no estaban suficientemente preparados. Ella sentía que si hubieran podido hacerle a Clara Brown algunas preguntas directas, eso habría cambiado por completo el curso del caso. La señora Staunton no creía que Clara fuera una mala persona, pero sospechaba que había sido influenciada por la señora Butterfield y que tal vez le ofrecieron un mejor puesto u otro incentivo para responder en la corte de la manera en que lo hizo. La señora Staunton no expresó gran simpatía por la señora Butterfield, pero negó los comentarios duros que el cochero le atribuyó a ella y a Louis Staunton cuando llevó a la señora Butterfield a la casa en marzo de 1877. Ella dijo que le habrían permitido a la señora ver a Harriet si no hubiera sido tan violenta y abusiva con ellos. Agregó que después de que la señora Butterfield se fue, le dijo a su esposo que tal vez habría sido mejor si le hubieran permitido ver a su hija. Cuando le preguntaron por qué no llamó a un médico cuando se dio cuenta de que Harriet estaba enferma, la señora Staunton explicó que al principio no creyó que la enfermedad fuera grave. Luego dijo, de manera algo arrepentida, que no querían llamar al médico local porque eso revelaría que su hermana Alice Rhodes, quien vivía en Little Grace, en realidad no era la esposa de Louis, y por supuesto no querían que esto se supiera en el vecindario. La señora Staunton declaró que en los últimos 3 o 4 días de la vida de Harriet intentaron alimentarla con caldo de res, papilla o cualquier cosa que fuera fácil de tragar. Dijo que hicieron todo lo posible por ella, pero admitió que en el pasado había sido indiferente al bienestar y la salud de la fallecida, aunque aseguró que no tenía malas intenciones hacia ella. Continuó diciendo que le parecía ridículo que la gente pensara que habrían tratado a Harriet de esa manera, especialmente considerando que le daban libertad para moverse por la casa. Finalmente, intervino el secretario del Interior.
Alice Rhodes fue indultada y liberada, y las sentencias de los 3 restantes fueron conmutadas a cadena perpetua. Sin embargo, el resultado estuvo lejos de ser misericordioso. Patrick Staunton no volvió a ver el exterior de una celda y murió tras las rejas. Su esposa, Elizabeth, tuvo mejor suerte. Fue liberada en 1883 y luego cayó en el olvido. Louis Staunton, el hombre en el centro de todo, permaneció en prisión hasta 1897. Sin embargo, al ser liberado, nunca admitió su culpabilidad y buscando empezar de nuevo, lejos de la sombra de su pasado, dejó Inglaterra atrás y emigró a Australia. Aunque algunos creen que los Staunton fueron víctimas inocentes de una grave injusticia, otros ven sus acciones como una crueldad calculada. Cualquiera que sea la verdad detrás de las muertes de Harriet y su bebé, Thomas, Henry, Patrick, Louis y Elizabeth Staunton, junto con Alice Rhodes, serán nombres para siempre ligados a uno de los casos más impactantes de negligencia y maltrato que la Inglaterra victoriana jamás presenció. Para el caso número 2, vamos a Australia. En 1830, John Hertford, como muchos otros que buscaban un nuevo comienzo, llegó a la colonia de Australia Occidental. En ese momento, la colonia aún estaba en sus primeras etapas, ya que se había establecido un año antes, en 1829. Era una tierra de oportunidades para muchos, aunque también era dura y aislada. Originalmente fundada como un asentamiento penal para albergar a los convictos enviados desde Gran Bretaña para cumplir sus sentencias. Gran parte de la tierra seguía siendo agreste y nunca antes había sido cultivada, lo que aseguraba que la pequeña población de colonos libres tuviera que depender unos de otros mientras trabajaban para forjar una vida en la naturaleza y enfrentar los desafíos de un entorno desconocido e implacable. Mientras que el señor Hertford fue atraído por la promesa de tierras fértiles y riqueza agrícola, la llegada de los europeos también trajo una gran perturbación a los pueblos originarios australianos de la región, quienes habían vivido en el área durante miles de años. Ahora veían amenazada su forma de vida, ya que la tierra que los había sustentado por generaciones estaba siendo reclamada por los recién llegados. Mientras que colonos como el señor Hertford trabajaban para construir su futuro en Australia Occidental, los pueblos indígenas enfrentaban la devastadora pérdida de sus tierras ancestrales y la creciente amenaza a su cultura y forma de vida. Durante la década de 1830, la migración a la región desde Europa aumentó significativamente, ya que los colonos se aventuraban en peligrosos viajes por mar en busca de oportunidades para construir una nueva vida para ellos y sus familias. La colonia ofrecía suelos fértiles, recursos abundantes y la oportunidad de labrarse un futuro prometedor. John rápidamente se estableció y le concedieron 400 acres de tierra en Augusta, donde trabajó incansablemente para desarrollar su propiedad. Más tarde, amplió sus propiedades comprando 100 acres adicionales en un lugar llamado Taurana, en Linton, Busselton. A través de años de esfuerzo y perseverancia, convirtió su tierra en una empresa próspera. A la edad de 60 años, había acumulado una fortuna de 2.000 libras, una suma considerable para la época, simbolizando su éxito frente a la adversidad. En 1851, buscando algún tipo de compañía y estabilidad en sus últimos años, John se casó con una mujer llamada Bridget Larkin. Ella era viuda y su vida no había sido fácil. Su primer esposo se había ahogado trágicamente, dejándola a cargo de criar a 6 hijos sola. Para John, este matrimonio era una oportunidad de compartir su vida y riqueza con alguien, y para Bridget le ofrecía seguridad y la promesa de un hogar estable. Sin embargo, el matrimonio pronto resultó ser todo menos armonioso. El temperamento de Bridget y su comportamiento abusivo se convirtieron en una fuente de tormento para John. Sus discusiones eran intensas y a menudo violentas. En una ocasión, Juan le confesó a un amigo que Brígida lo había golpeado durante una acalorada discusión y le había tumbado varios dientes. El matrimonio, que alguna vez fue esperanzador, se había convertido en una relación hostil e insegura, dejando a Juan desesperado por escapar. Para febrero de 1855 ya no podía soportar más. Abandonó el hogar matrimonial y buscó refugio en la casa de un vecino. Para garantizar su seguridad, compartió una habitación con un jornalero llamado George Jones, quien estaba al tanto de los peligros que enfrentaba Juan. La presencia de George no era una fuente de consuelo, sino una precaución necesaria contra las amenazas que representaba Brígida. Juan permaneció en la casa del vecino durante 6 semanas, firme en su negativa a regresar a casa. Durante este tiempo compró otra propiedad, con la intención de mudarse allí y vivir independientemente de su esposa. Sin embargo, a finales de marzo de 1855, antes de que pudiera mudarse, se vio obligado a regresar a su hogar matrimonial debido al hacinamiento en la casa del vecino. De mala gana, volvió a vivir bajo el mismo techo que Brígida, pero insistió en que George Jones lo acompañara. El miedo de Juan a estar solo con su esposa era tan profundo que se negaba a dormir sin que George estuviera cerca.
La noche del sábado 8 de abril de 1855, Juan se sentía mal. Se quejaba de un resfriado, dolor y fatiga, y parecía que su salud estaba deteriorándose. En un gesto inusual de cuidado, Brígida le ofreció una taza de vino caliente, que él aceptó. Luego le envió un mensaje a George Jones, informándole que Juan quería dormir solo esa noche debido a su enfermedad. Por alguna razón, Brígida también mandó a su hija a otro lugar, lo que dejó la casa inquietantemente silenciosa. A la mañana siguiente, el lunes 9 de abril, George Jones fue a ver a Juan, esperando que su condición hubiera mejorado durante la noche. Sin embargo, lo que encontró estaba lejos de lo que esperaba. Juan estaba acostado en la cama, con la sábana subida hasta la cara, como si hubiera estado tratando de mantenerse abrigado o protegerse de algo. Pero cuando George se acercó, notó la inquietante quietud del cuerpo de Juan. Sus ojos estaban bien abiertos, ligeramente saltones, y su expresión estaba congelada en una inquietante combinación de espanto y dolor, como si se hubiera quedado así en los últimos momentos de su vida. A George se le encogió el corazón al mirar al hombre al que había ayudado tanto durante los últimos 2 meses. Notó que había unas marcas rojas tenues a ambos lados de su cuello. Estas marcas no eran fácilmente visibles a simple vista, pero ahí estaban, 2 líneas delgadas, casi simétricas, que parecían sugerir algo mucho más siniestro que una simple enfermedad. Mientras miraba al hombre muerto, la casa que durante tanto tiempo había estado marcada por la tensión constante y la discordia entre John Hertford y su esposa, ahora se sentía ominosamente fría. A medida que la noticia de la repentina y prematura muerte se difundía, la pequeña comunidad se vio consumida por la especulación. Los vecinos intercambiaban susurros en voz baja, tratando de reconstruir los acontecimientos que llevaron a su fallecimiento. Muchos estaban bien conscientes de la relación problemática y a menudo volátil que John había tenido con su esposa. Su temperamento explosivo y su historial de arrebatos violentos no eran ningún secreto, y su trato hacia su esposo había sido motivo de preocupación silenciosa durante algún tiempo. El señor Hertford ya no era un hombre joven, y su salud había estado decayendo desde hacía un tiempo. Se había quejado de fatiga y de un resfriado persistente, males que no eran poco comunes para un hombre de su edad. Algunos en la comunidad sugerían que su muerte podría haber sido simplemente el resultado de causas naturales. Sin embargo, había otros a quienes les resultaba difícil ignorar las circunstancias que rodearon su fallecimiento. La reputación de Bridget la precedía, y su falta de cuidado y compasión hacia su esposo era bien conocida. Aunque nunca se le había considerado una esposa particularmente cariñosa, la idea de que pudiera haber tenido un papel directo en la muerte de su esposo era casi demasiado impactante para que muchos la aceptaran. Aún así, había quienes no podían ignorar los detalles particulares. ¿Por qué Bridget había enviado a su hija lejos esa noche? ¿Por qué había insistido en que el señor Hertford durmiera solo, rompiendo con el arreglo habitual en el que George Jones compartía su habitación para protegerlo? ¿Y qué hay de las leves marcas rojas en su cuello que George Jones notó a la mañana siguiente? Estas preguntas persistían, inquietando las mentes de quienes conocían a la pareja. Se convocó rápidamente una investigación sobre la muerte, dirigida por el forense local. El doctor Hannibal Bryan presentó sus hallazgos ante los tribunales. Testificó con confianza que no había nada sospechoso en el fallecimiento del señor John Hertford y que su muerte probablemente se debió a su reciente enfermedad y a su edad. La evidencia parecía clara y el forense dictaminó muerte por causas naturales. Para algunos, el veredicto trajo alivio, pero otros seguían sin estar convencidos. Aquellos que conocían el problemático hogar de los Hertford encontraban difícil descartar sus sospechas. Sin embargo, Bridget Hertford parecía no verse afectada por los chismes que la rodeaban. El veredicto del forense se mantuvo, y después del funeral de su esposo, se dio validez a su testamento en favor de su esposa. Satisfecha de ser ahora una viuda adinerada, Bridget continuó su vida con normalidad, sin mostrar señales externas de preocupación ni reconocer los rumores sobre la muerte de su esposo. Los detalles que rodearon la muerte del señor John Hertford permanecieron en la mente de los vecinos y amigos, especialmente de aquellos que estaban muy familiarizados con la tensa y a menudo hostil relación entre la pareja. Cuando Bridget fue a la tienda local, veía a las mujeres hablando y se callaban rápidamente al pasar ella. Estaba consciente de los chismes y los rumores del pueblo y de que algunas personas la trataban con sospecha. Sin embargo, el forense había concluido que su esposo había muerto por causas naturales y para ella el caso estaba cerrado. Sin embargo, más tarde ese año surgió nueva información, lo que llevó a las autoridades a reabrir la investigación. El coronel Bruce y el doctor Gallagher fueron designados para liderar la investigación y ordenaron que el cuerpo del señor Hertford fuera exhumado para un examen adicional. La señora Hertford fue interrogada y las autoridades centraron su atención en 2 hombres, el señor Enoch Dodds y el señor Philip Dixon, ambos que habían estado involucrados en la casa de los Hertford.
Como penados con libertad condicional, eran convictos que habían cumplido parte de sus sentencias y se les había concedido la libertad condicional, lo que les permitía vivir y trabajar en la colonia bajo estricta supervisión. El coronel Bruce y el Dr. Galbraith buscaron investigar la participación de estos dos hombres más a fondo. Philip Dixon pronto se convirtió en una figura clave en la investigación. Confesó haber falsificado el testamento del señor Hereford, alterándolo para beneficiar a la señora Hereford, pero eso no fue todo. También admitió que su participación iba más allá de la falsificación y proporcionó información crucial sobre la noche del asesinato. Afirmó que había visto a la señora Hereford y al señor Dodd juntos la noche del 8 de abril, y dijo que la señora Hereford había manipulado al señor Dodd para cometer el crimen. El testimonio pintó un panorama claro de avaricia y manipulación, ya que parecía que la señora Hereford había orquestado el asesinato para asegurar su futuro financiero. Después de esto, el señor Enoch Dodd y la señora Bridget Hereford fueron arrestados y acusados de asesinato. Su juicio comenzó el 3 de octubre de 1855 ante el juez W. H. Mackay. La sala del tribunal estaba llena, ya que lo sensacional del caso había despertado un gran interés público. El abogado general, en sus comentarios iniciales, enfatizó la gravedad del crimen, especialmente porque la víctima era un hombre que mostraba el paso de los años debido a su vida de arduo trabajo y esfuerzo. También destacó la gravedad de las acusaciones contra la prisionera, cuyo vínculo con la víctima, según él, hacía que sus actos fueran aún más atroces. Se advirtió al jurado que no se dejara influenciar por sospechas insignificantes, chismes locales o rumores vagos, y se les instó a cumplir con su deber con la mente clara y un sentido de justicia. El doctor Hannibal Bryan fue llamado a testificar. Declaró que no había observado las marcas de estrangulamiento en el cuello del señor Hereford durante su examen inicial. Sin embargo, bajo un intenso contrainterrogatorio por parte de la fiscalía, su credibilidad se vio gravemente afectada. Admitió que nunca había aprobado un examen médico formal y no pudo explicar el uso adecuado de un estetoscopio. Esto generó muchas dudas sobre la fiabilidad de sus hallazgos iniciales. En el segundo día del juicio, el caso dio un giro impactante. La señora Hereford, tal vez abrumada por la creciente evidencia y el peso de la culpa, admitió que tenía conocimiento previo del asesinato y sabía que se había cometido. Ella implicó a otra persona, un hombre llamado Osborne, afirmando que juntos habían planeado matar a su esposo. Ella dijo que inicialmente planearon emboscarlo mientras cruzaba el estuario y luego ahogarlo. Dijo que ella y el señor Osborne abandonaron este plan por razones que no reveló. Ella continuó diciendo que el señor Osborne luego se fue del área y que entonces pensó que sería mejor si el crimen se cometía en su casa. Mirando al jurado, contó cómo se había casado con su esposo 4 años antes y que ella era muchos años menor que él. Ella continuó diciendo que su matrimonio siempre había estado marcado por constantes peleas, al grado de que el señor Hereford a menudo dormía fuera de su casa, diciéndole que era para evitar su acoso. Agregó que él incluso había comprado una casa en otro lugar y que planeaba mudarse a ella el lunes 9 de abril, aunque no dijo lo que realmente sucedió esa noche. Se afirmó que el viernes antes del asesinato, el señor Hereford fue a caballo a la ciudad de Bath y cuando regresó a casa se quejaba de fatiga, así que ella le dijo que descansara. Dijo que 2 días después le preparó una bebida que lo ayudaría a recuperarse. Sin embargo, agregó que después de ofrecerle esta ayuda, él la miró muy fijamente, lo que la puso nerviosa. Ella admitió ante los tribunales que envió un mensaje al señor George Jones y arregló que su hija durmiera en otro lugar, dejándola sola con su esposo, lo cual, bajo contrainterrogatorio, admitió que era sumamente inusual. Algunos testigos declararon que observaron actividad sospechosa en la casa de Hereford. La noche del 8 de abril, algunos dijeron que escucharon ruidos, incluyendo un sonido proveniente de la habitación del señor Hereford, que parecía como si se estuviera ahogando. Un testigo afirmó haber visto a la señora Hereford haciendo ruidos de chapoteo con un balde de agua, lo cual ahora sentía que posiblemente se hizo para ocultar otros sonidos que provenían de la casa. El señor George Jones le dijo a los tribunales que el lunes 9 de abril descubrió al señor Hereford muerto en su habitación. Dijo que el cuerpo mostraba signos de estrangulamiento, con marcas de dedos en el cuello e hinchazón en la garganta. Con las pruebas acumulándose en contra del señor Dodds, finalmente confesó su participación en la muerte del señor Hereford. Explicó que en la fatídica noche
La señora Hereford lo había animado a cometer el crimen prometiéndole 10 libras y un caballo como recompensa. Dijo que al principio estaba dudoso e incómodo, pero que la señora Hereford lo instó a seguir adelante e incluso le proporcionó alcohol para calmar sus nervios. Admitió que finalmente estranguló al señor Hereford en su propia cama mientras la señora Hereford creaba distracciones haciendo ruido. Las marcas encontradas en el cuello del hombre fallecido durante la segunda autopsia coincidían con la descripción del señor Dodds, descripción que corroboró aún más sus relatos. Estas confesiones, combinadas con el testamento falsificado, pintaban un panorama condenatorio de una mujer impulsada por la ambición y que no tenía ningún respeto por la vida de su esposo. Cuando el jurado fue enviado a deliberar, pronto regresaron para declarar culpables de asesinato tanto a Enoch Dodds como a Bridget Hereford. El juez entonces dictó una sentencia de muerte por ahorcamiento y la ejecución fue programada para el lunes siguiente. La sentencia marcó un hito sombrío, ya que Bridget Hereford se convertiría en la primera mujer ejecutada por el Estado en Australia Occidental. Philip Dixon, quien había falsificado el testamento del señor Hereford a favor de su esposa, fue acusado de conspiración. Él se declaró culpable y recibió una sentencia de deportación a tierra de Van Diemen, que hoy en día es Tasmania. Por el resto de su vida, las ejecuciones de Bridget Hereford y Enoch Dodd resonaron en toda la colonia, dejando una huella imborrable en su historia. El caso, marcado por la traición, la manipulación y la avaricia, arrojó una sombra sobre el joven asentamiento, siendo un sombrío testimonio de la naturaleza implacable de la justicia en los primeros días de Australia Occidental. Para el caso número 3, vamos a Estados Unidos. Francis Kelly nació en 1866 en el condado de Harrison, en Indiana, una región de tierras agrícolas onduladas, colinas de piedra caliza y pequeñas comunidades muy unidas. La vida en la Indiana rural durante la década de 1870 era sencilla y de mucho trabajo. La mayoría de las familias se ganaban la vida con la tierra y se esperaba que los niños ayudaran desde temprano, ya fuera en los campos o en la casa. Pueblos como Croydon y New Albany eran modestos pero estaban creciendo, y el río Ohio servía como frontera natural y ruta vital de comercio para bienes y personas. Francis creció en este entorno como un chico de campo sencillo y decidido. Aunque tenía poca educación formal, era muy inteligente y estaba ansioso por forjar su propio camino. También era profundamente confiado por naturaleza, alguien que creía en la palabra de la gente y rara vez cuestionaba sus intenciones. A los 16 años, impulsado por el deseo de independencia y quizás un poco de inquietud, Francis se fue de casa y encontró trabajo en una granja cercana, que era propiedad de un hombre llamado Sr. Evans. El pago era mínimo, más alojamiento y comida que salario, pero se mantuvo ahí durante un año antes de decidir que quería algo más. Dejó la granja y viajó a la ciudad cercana de New Albany, esperando encontrar mejores oportunidades. Allí consiguió un trabajo en una laminadora, un trabajo común pero agotador en el Medio Oeste en proceso de industrialización. Sin embargo, después de solo 3 días, entre el ruido, el calor y el trabajo interminable de la fábrica, supo que esa no era la vida para él. Con muy poco dinero y sin un lugar donde quedarse, Francisco deambuló por las orillas del río Ohio, donde los barcos iban y venían. Observó a los trabajadores descargando la carga y a los pescadores reparando sus redes. Mientras se sentaba preguntándose qué debía hacer, se encontró con un hombre llamado Richard Taylor Arnott, un comerciante fluvial que vivía a bordo de un modesto bote, con una mujer a la que presentó como su esposa. En realidad, ella era su amante y su nombre era Lucinda Hornbrook. Después de conversar un rato, el señor Arnott le preguntó a Francisco si le gustaría unirse a él en su empresa comercial, y el pago sería una parte de las ganancias. Pintó un panorama de la vida a lo largo del río, viajando de pueblo en pueblo, ganándose la vida pescando y vendiendo mercancías. También mencionó que tomarían trabajos ocasionales a lo largo de la orilla, lo que agregaba un sentido de variedad y propósito a sus viajes. La perspectiva de ese estilo de vida le pareció una buena oportunidad a Francisco, una oportunidad para liberarse de las limitaciones de su vida anterior. Ahora podría ganarse la vida y forjar su propio camino. Le dijo al señor Arnett que aceptaría su oferta, ya que prometía libertad y aventura. El bote descendió por el río hasta Roanoke, Indiana, donde el señor Arnett decidió abrir una tienda de abarrotes, que en realidad era más bien una cantina junto al río, y nombró a Francisco como su dependiente. El señor Arnett no sabía leer ni escribir, así que dependía de Francisco, quien, aunque su educación formal había sido limitada, era competente tanto en matemáticas como en inglés. Estas habilidades le permitían manejar las transacciones y la correspondencia de la tienda con facilidad, y a cambio, el señor Arnett le prometió un mejor salario del que podría ganar en otro lugar.
Las cosas marcharon bien por un tiempo, pero un día, cuando el señor Arnett no estaba, unos hombres subieron a los barcos y Francisco les vendió whisky a 5 centavos la copa en vez de los 10 habituales. Cuando el señor Arnett se enteró, se enfureció y amenazó con dispararle al joven si volvía a suceder. Mientras continuaban por el río, llegaron a Alton y se detuvieron ahí por aproximadamente un mes. La supuesta esposa del señor Arnett se había cansado de la vida en los barcos y se fue abruptamente, anunciando que iba a ver a su padre, quien era un agricultor llamado Buckner Hornbrook, que vivía en el condado de LaRue. Después de esto, navegaron de regreso a Roanoke, en el condado de Spencer, pero el negocio comenzó a decaer y Francis empezaba a cansarse de la vida en los barcos. Le dijo al señor Arnett que quería irse y volver a trabajar en una granja. Luego pidió su parte de las ganancias. Sin embargo, el señor Arnett no estaba dispuesto a dejar que su empleado se fuera de repente y se negó a pagarle. También lo amenazó, diciendo que si Francis alguna vez se iba o revelaba algo sobre su negocio, lo encontraría, sin importar a dónde fuera, y lo mataría. Estas amenazas parecían ser serias, lo que dejó al joven Francis en un estado de miedo constante. Poco después, el señor Arnett dejó el barco por varios días, diciendo que iba a casarse con Lucinda. Sin embargo, cuando regresó, Lucinda no estaba con él. No dio ninguna explicación clara, y desde ese momento algo en su comportamiento cambió. Se volvió cada vez más irritable, propenso a arrebatos de ira, y empezó a dirigir sus frustraciones hacia Francis. A menudo lo insultaba sin motivo y lanzaba amenazas veladas que cada día eran más inquietantes. A pesar de esto, siguieron viajando por el río Ohio, deteniéndose en pequeños pueblos ribereños y puertos de pesca, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Su rutina era flexible e impredecible. Algunos días ganaban buen dinero, otros apenas lograban salir adelante. Finalmente atracaron en Grandview, Indiana, a unas 6 millas de Rockport. La zona era remota, con bosques densos bordeando la orilla y alguna que otra casa visible entre los árboles. Una tarde, el señor Arnett bajó a tierra diciendo que iba a comprar municiones para poder ir de cacería y dejó a Francis solo en el bote. Mientras él estaba fuera, varios hombres del lugar subieron a bordo buscando algo de beber. A pesar de sus dudas anteriores, Francis sirvió whisky a 5 centavos el vaso, algo que ya había hecho antes, pero que el señor Arnott había empezado a tratar como una ofensa grave. Mientras el sol se ocultaba sobre el agua, Francis se puso cada vez más ansioso. Recordó las amenazas previas del señor Arnott cuando había vendido whisky a 5 centavos el vaso. Pensó en huir, pero el miedo lo detuvo. Recordó que el señor Arnott una vez le advirtió que si alguna vez intentaba escapar, lo perseguiría y lo mataría. Cuando el señor Arnott regresó esa noche, inmediatamente preguntó si Francis había vendido whisky en su ausencia. Francis admitió que sí lo había hecho, pero no dijo cuánto había cobrado. El señor Arnott no hizo comentarios, lo que solo aumentó la ansiedad del joven. Sabiendo que había comprado municiones, Francis empezó a sospechar que el señor Arnott tenía la intención de cumplir sus amenazas anteriores. Para ese momento, ya había empacado sus cosas en secreto y estaba buscando el momento adecuado para escapar. Esa noche, tanto el señor Arnott como Francis fueron al pueblo. Regresaron juntos y el señor Arnott dijo que estaba cansado y que se iba a dormir. Luego le indicó a Francis que dirigiera el barco, pero la tensión no había disminuido, solo al timón. Francis no podía quitarse el miedo de que el hombre mayor despertara furioso cuando se enterara de lo barato que se había vendido el whisky. Se imaginaba la escena, el señor Arnott gritando, buscando un arma, y luego quizás disparándole sin pensarlo 2 veces. Impulsado por el miedo, Francis tomó una decisión. Soltó el timón y se metió sigilosamente en la cabina. Ahí abrió la pequeña caja fuerte donde sabía que se guardaba una pistola cargada. La sacó en silencio. Luego miró al señor Arnott, que yacía de lado, de espaldas, murmurando débilmente mientras dormía. Francis levantó la pistola con la mano temblorosa y disparó un solo tiro, en la parte trasera de la cabeza del hombre indefenso. El señor Arnott soltó un gemido, así que Francis, ahora muy asustado, disparó 2 veces más para asegurarse de que estuviera muerto. Después de los disparos, se quedó de pie sobre el cuerpo en la cabina tenue y tambaleante. La realidad de lo que había hecho aún no terminaba de asimilarla, y actuando solo por instinto, metió la mano en los bolsillos del hombre muerto y sacó todo su dinero. Había poco más de $150 en efectivo.
Luego recogió ambas pistolas del bote, junto con su pequeña bolsa de viaje. Lo que siguió fue un intento desesperado por borrar lo que había sucedido. Francis fue por una linterna, la encendió y la arrojó a una pila de leña en la cubierta. Las llamas prendieron rápidamente, crepitando entre las tablas secas. Luego subió al bote y comenzó a remar alejándose justo cuando el barco era consumido por el fuego. No tenía idea si el incendio ocultaría las pruebas, solo la esperanza de que así fuera. Poco después, Francis Kelly llegó a la orilla de Rockport. Silenciosamente arrastró el bote al amparo de la oscuridad y caminó hacia el pueblo. Era solo un chico de 17 años, así que deambuló sin ser notado. Pasó la noche cerca de la estación de tren, manteniéndose al margen, fuera de la vista, y tratando de pensar qué hacer después. A la mañana siguiente, compró un boleto de tren a Evansville, esperando poner algo de distancia entre él y los botes quemados que pensaba debían estar a la deriva, reducidos a brasas, detrás de él. Desde ahí, hizo transbordo a otra línea con destino a Kimmonday, en Illinois. Este era un destino al que pensó que iría antes de conocer al señor Arnott. Por el momento, parecía un lugar seguro para desaparecer, un pueblo tranquilo, lejos de las orillas del río Ohio. En Kimmonday buscó refugio con un agricultor local llamado Señor Boggs, quien estaba casado con una mujer que Francis había conocido antes. Sin embargo, de regreso en Rockport, la verdad había comenzado a salir a la luz. En la mañana del 29 de septiembre de 1883 se encontró los restos humeantes de una embarcación flotando cerca de la orilla del río. Era un barco mercante gravemente quemado que flotaba cerca de la orilla del agua. Entre los escombros carbonizados, las autoridades descubrieron los restos de un hombre, su cuerpo muy gravemente quemado, pero aún lo suficientemente intacto para su identificación, y pronto se confirmó que el hombre fallecido era el señor Richard Taylor Arnett. Al principio, la causa de la muerte no estaba clara. Los daños causados por el incendio dificultaban cualquier suposición, pero después de examinar los restos, se determinó que el hombre había recibido un disparo en la cabeza, con al menos una herida de bala claramente visible a pesar de las quemaduras. Esta revelación transformó lo que podría haber parecido un incendio accidental en algo mucho más siniestro, un asesinato. Comenzó una investigación, y pronto salió a la luz que otro hombre había estado viajando a bordo del barco, y su nombre era Francis J. Kelly, un joven vagabundo que ahora no se encontraba por ningún lado. Su ausencia aumentó las sospechas y pronto se convirtió en el foco de una creciente cacería humana. El caso rápidamente llamó la atención de la prensa local, que lo calificó como uno de los peores crímenes que el condado de Spencer había visto jamás. Después de esto, el interés público aumentó y el detective Hales fue asignado al caso e inmediatamente comenzó a rastrear los pasos del joven desaparecido. Mientras tanto, después de una breve estancia en la granja del señor Boggs, Francis se mudó a una granja propiedad de un hombre llamado señor Graham. A ambas familias les dio versiones cuidadosamente editadas de los hechos. Dijo que recientemente había dejado a un empleador peligroso y que había estado deambulando de trabajo en trabajo a lo largo del río. Nunca habló del tiroteo ni de los barcos incendiados, hasta donde ellos sabían. Solo era otro joven buscando trabajo honesto. Sin embargo, sin que Francis lo supiera, la señora Boggs había escrito una carta a una amiga en el condado de Harrison, mencionando casualmente que Francis estaba trabajando en una granja vecina. La carta finalmente llegó a su familia en New Albany y comenzaron a circular rumores de sospecha. Se rumoraba que podría haber estado involucrado en la muerte del señor Arnett en un intento de proteger a su hijo. El señor Kelly, el padre de Francis, hizo una desmentida pública. Le dijo al periódico local que su hijo estaba en Kentucky y que había tenido noticias de él recientemente. Hizo esto con la esperanza de detener las especulaciones, pero la negación tuvo el efecto contrario. La declaración llamó la atención de Marshall Hales, quien aún seguía la pista de cerca. Al leer el artículo, viajó a New Albany para hablar con la familia y obtener más información. Su llegada resultó ser afortunada. Justo cuando llegó, surgió nueva información que señalaba directamente el paradero de Francis Kelly. Sin perder tiempo, el alguacil partió hacia Kimmonday. El alguacil Hales finalmente localizó a Francis en Ashley, Illinois. Allí lo arrestó. Francis fue muy cooperativo y se fue voluntariamente con el alguacil en el tren de la tarde de regreso a Rockport. Allí, el joven hizo una declaración a las autoridades. Insistió en que no había matado al señor Arnett por dinero. Dijo que el hombre le debía salarios por el tiempo que trabajaron y viajaron juntos, y afirmó que no había actuado por avaricia, sino por miedo.
Dijo que nunca habían tenido un contrato escrito ni acuerdos claros, y que había trabajado basándose en promesas verbales que no se habían cumplido, y que permaneció a bordo del barco trabajando debido a las amenazas que aumentaron conforme pasaban las semanas. El tiroteo, sostiene, fue un acto desesperado de un joven asustado de 17 años, no de un asesino a sangre fría. Sin embargo, Francis Kelly fue acusado de asesinato. El juicio de Francis J. Kelly comenzó el 25 de octubre de 1883 en Rockport. Allí, el joven admitió abiertamente haber disparado y matado al señor Richard Taylor Arnett, pero se declaró no culpable, alegando que había actuado en defensa propia. Su explicación coincidía con la historia que había contado al ser arrestado, que temía por su vida después de una serie de amenazas hechas por el señor Arnett durante el tiempo que viajaron juntos por el río. El tribunal nombró al juez Laird como su abogado defensor. El juicio avanzó rápidamente. Gran parte de las pruebas presentadas por la fiscalía simplemente confirmaban lo que el acusado ya había confesado. Se llamaron testigos, pero su testimonio hizo poco para ampliar los hechos más allá del propio relato de Francis Kelly. Entre los que subieron al estrado estaban 3 chicos que se habían encontrado con el acusado y el señor Arnett en el río cerca de Grandview. Habían pasado tiempo en los botes y habían ido de cacería con el señor Arnett. Cada uno de ellos testificó que el joven acusado era, en efecto, la misma persona que habían visto a bordo del barco mercante con el fallecido. En la galería, la presencia de ambos padres daba un aire solemne al proceso. El padre de Francis Kelly se sentó en silencio, visiblemente agotado, mientras que el padre del señor Arnott, quien había viajado desde Hodgenville, en el condado de Harrood, Kentucky, escuchaba atentamente cada palabra. Cuando el tribunal pasó a las pruebas de carácter, se declaró que aunque el señor Arnott era conocido por beber y podía ser brusco al hablar, dado a maldecir y a los arrebatos temperamentales que no eran raros entre los hombres que vivían a orillas del río, según todos los relatos, no era un hombre violento. Quienes lo conocían testificaron que no era alguien conocido por la violencia y que nunca se le había conocido por hacerle daño a nadie. Otros que habían trabajado con él o lo habían conocido durante sus viajes testificaron que, aunque podía ser brusco, no era cruel y nada en su pasado sugería que fuera capaz de provocar el tipo de miedo que justificara su asesinato. Afuera de los tribunales, una pequeña multitud seguía allí. Los detalles sombríos del caso se estaban difundiendo por el pueblo, mientras la gente especulaba sobre cómo podría interpretar el jurado un asesinato supuestamente cometido, no por malicia, sino por miedo. Cuando terminó el juicio, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad, pero con la recomendación de clemencia, el juez, tomando eso en cuenta, sentenció a Francis Kelly a cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. En 1883, esto se consideró una indulgencia significativa, especialmente para un caso que involucraba un asesinato confesado y un intento de encubrimiento. Algunos en la sala del tribunal expresaron un silencioso alivio. Otros, especialmente los allegados al señor Arnott, sintieron que el castigo no correspondía al crimen. Francis fue conducido fuera de la sala del tribunal en silencio. Había mostrado poca emoción durante el proceso, quizá por el shock, quizá por el agotamiento tras semanas de miedo e incertidumbre. La noticia del veredicto se difundió rápidamente en los pueblos a lo largo del río, y la gente debatía si realmente se había hecho justicia. Para Francis, la sentencia marcó el inicio de un nuevo tipo de confinamiento, uno muy diferente a los barcos que navegaban a la deriva por el río, pero no menos incierto. Pasaría el resto de sus días en prisión, lejos de los campos y embarcaderos que alguna vez conoció. El barco, el río y el fuego que por un momento iluminó la noche cerca de Grandview se desvanecerían en la memoria, pero la historia de lo que sucedió ese otoño permaneció como una advertencia mucho después de que la sala del tribunal quedara en silencio. Para el caso número 4, vamos a Inglaterra. Jane Maria Clauson nació el 27 de abril de 1854 en Deptford, una parroquia en el sureste de Londres, situada en la orilla sur del río Támesis. La zona había sido un importante astillero, pero para cuando nació Jane, los muelles estaban en decadencia, ya que su ubicación dificultaba el acceso a los nuevos barcos más grandes. Finalmente,
fueron cerrados en 1869. Su padre, llamado James, trabajaba en los muelles, mientras que su madre trabajaba como costurera. Jane tenía dos hermanas, una llamada Sarah, que trágicamente murió de tuberculosis en 1863, y una hermana menor, que se llamaba Marie. Como la mayoría de los niños pequeños a mediados del siglo XIX, ella recibió algo de educación. Se habían introducido inspectores escolares, y a mediados de la década de 1840, las escuelas para pobres, que eran un tipo de escuela dirigida por voluntarios, se habían extendido a Londres. Estas eran organizaciones benéficas dedicadas a la educación gratuita de niños indigentes, y a menudo asistían a aquellos que habían sido rechazados de las escuelas de la iglesia. En 1862, el Parlamento también hizo obligatorio que los directores llevaran registros diarios y semanales de la actividad escolar, incluyendo cuántos alumnos asistían. Cuando Jane tenía 14 años, comenzó a trabajar en el servicio doméstico para un caballero adinerado llamado Ebenezer Puck. Él era de Greenwich y dueño de una exitosa empresa de impresión. Era un hombre bien educado y anteriormente había trabajado para el Times como impresor artesano. Vivía en una casa relativamente grande con su esposa llamada Mary y sus hijos. Muchas chicas esperaban poder evitar entrar al servicio doméstico al terminar la escuela. Sin embargo, era una industria donde había mucho trabajo. Para la segunda parte del siglo XIX, más del 4% de la población estaba empleada en el servicio. La gran mayoría de ellas eran mujeres jóvenes. Jane vivía en la propiedad y compartía una pequeña habitación en el ático. Uno de los hijos del señor Ebenezer y la señora Mary Puck se llamaba Edmund. Era 3 años mayor que Jane, ya que nació en 1851. Sufría de ataques y a su madre no le gustaba que lo dejaran solo por mucho tiempo. Trabajaba en la imprenta de su padre en Greenwich, aunque también decía ser un artista de music hall. Jane era muy ordenada, y todos los que la conocían la consideraban una joven concienzuda, respetable y trabajadora. También la describían como muy atractiva. Sin embargo, fue una sorpresa cuando, justo antes de la Pascua de 1871, la despidieron de su trabajo. No era raro en esa época que cualquier persona que trabajara en el servicio doméstico fuera despedida de inmediato por romper las reglas de la casa o cometer alguna otra falta menor. La señora Puck afirmó que Jane fue despedida porque era una chica generalmente desagradable, que aparentemente ya había recibido varias advertencias sobre su apariencia descuidada y su trabajo lento. Sin embargo, los demás empleados estaban muy sorprendidos por la decisión de la señora Puck de despedirla. Se fue a vivir al 12 de Ashburnham Road con su tía y la hija de su tía. Jane todavía tenía solo 16 años y su cumpleaños estaba a solo unos días de distancia. Ya era primavera y todos parecían estar esperando con ansias el verano. El Royal Albert Hall había sido inaugurado oficialmente por la reina Victoria el 29 de marzo. Sin embargo, a pesar del sentimiento general de satisfacción de la mayoría del público, la casera llamada señora Hamilton notó que Jane parecía estar muy desanimada. Circulaban rumores entre el personal del señor Ebenezer Puck de que la razón por la que Jane había sido despedida era porque desde hacía algún tiempo mantenía una relación con el joven Edmund Puck. Cuando esto llegó a oídos de la señora Puck, le preocupó mucho. Uno de sus hijos ya se había casado con una joven a quien ella consideraba que no tenía un estatus social lo suficientemente alto, y estaba decidida a que el joven Edmund no se casara por debajo de su posición, especialmente no con una joven sirvienta que sin duda había usado sus encantos para seducirlo. Mientras Jane vivía con su tía, llegaban cartas a la casa y ella respondía de inmediato. Se creía que esas cartas eran enviadas por Edmund. A primeras horas de la noche del martes 25 de abril, Jane salió de la casa, caminó hacia Deptford High Street, acompañada por la casera, la señora Hamilton. Eran alrededor de las 6 y la tarde era templada. Iban conversando mientras caminaban. La señora Hamilton empezó a preocuparse porque algo le inquietaba a Jane, aunque decidió no preguntarle qué era. A las 6:40, Jane dijo que tenía que irse y las dos mujeres se despidieron. En realidad, Jane iba camino a Blackheath, donde había acordado encontrarse con Edmund. Le había dicho a su tía y a su prima que se iban a ir para casarse y que regresaría como la señora de Edmund Puck. En la madrugada del miércoles 26 de abril, un policía llamado el agente Donald Gunn patrullaba su zona. Justo antes de las 2 de la madrugada, pasó por Keybrook Lane. Parecía bastante tranquilo y nada llamó su atención. Volvió a pasar por el callejón a las 4:15, pero seguía relativamente tranquilo. Cuando regresó, lo hizo por el sendero, que estaba separada del callejón por un seto. Normalmente hacía esto, aunque el seto era grande y estaba demasiado oscuro para que pudiera ver si pasaba algo en el callejón. Finalmente, regresó a Keybrook Lane, donde vio a una joven de rodillas y apoyada en las manos. Ella susurraba, mi pobre cabeza, mi pobre cabeza.
El agente Gunn le preguntó qué había pasado, pero ella no respondió. Notó que su mejilla derecha estaba cubierta de sangre. Volvió a intentar preguntarle qué había pasado. La joven logró decir, «Toma mi mano». Luego giró un poco la cabeza, lo que le permitió ver su rostro. Notó un corte en su mejilla izquierda y sangre en la frente. Ella parecía estar realmente muy mal. Luego dijo, «Déjame morir». El policía observó que había huellas cerca y que su sombrero y guantes estaban en el suelo. Consciente de que la joven necesitaba ayuda urgente, rápidamente se dirigió a la cercana granja Well Hall, ya que sabía que habría alguien trabajando en los establos a esa hora. Cuando llegó, le dijeron que el sargento de policía Haynes también estaba haciendo su ronda y que estaba justo afuera. Le informó del incidente y mientras el sargento fue a atender a la dama herida, el agente Gunn corrió a buscar una camilla. Cuando llegó la ayuda, la joven fue llevada al consultorio del médico local llamado Dr. King. Luego fue trasladada al Hospital Guy's. Se alegó que en los momentos en que estaba consciente, susurró el nombre de Edmund Pook como su agresor. Sin embargo, la joven pronto cayó en estado de inconsciencia y murió la noche del 30 de abril. Tras su muerte, el Dr. Michael Harris examinó el cuerpo y descubrió que la fallecida estaba embarazada. Estimó que tenía entre 2 y 3 meses de embarazo. La causa de la muerte se atribuyó a golpes con un objeto punzante y uno contundente. Tenía cortes profundos en la cabeza y había moretones en sus manos y brazos, los cuales habrían sido causados cuando intentó defenderse. En la tarde del 27 de abril, un jardinero llamado Thomas Brown, quien trabajaba en Morden College, que estaba a menos de 1 milla de donde ocurrió el ataque, recogió un martillo de yesero mientras trabajaba en los terrenos. Notó que había algo de sangre en el mango, pero parecía que había sido lavada. Más tarde se lo entregó al sargento Hodge. El sargento luego lo llevó a la estación de policía, donde se lo dio al inspector Wilson. Después fue enviado a Scotland Yard. A medida que se difundió la noticia del ataque, muchas personas fueron a Keybrook Lane. Pronto, cientos de personas pisotearon la escena del crimen y cualquier evidencia fue destruida. La policía aún no había identificado a la joven. Su ropa había sido exhibida en la estación, pero nadie había reportado a nadie como desaparecido. Una vez que el ataque fue reportado en los periódicos, un caballero llamado William Trott reconoció su descripción. El 1 de mayo, su esposa e hija fueron con las autoridades e informaron que creían que la joven era su sobrina. Luego fueron al Hospital Guy's, donde la señora Elizabeth Trott confirmó que la fallecida era en efecto su sobrina, la señorita Jane Clauson. Cuando la policía comenzó a investigar, descubrieron que Jane había sido vista con el joven Edmund Pook, uno de los hijos de su antiguo empleador. Los testigos les dijeron que los habían visto juntos el 25 de abril. Otros testigos describieron haber visto a un joven que coincidía con la descripción de Edmund huyendo del callejón esa noche. El inspector detective Mulvaney de Scotland Yard, acompañado por el superintendente Griffin, fueron a la casa donde Jane había trabajado, en el número 2 de la calle Londres en Greenwich. Fueron recibidos por el señor Ebenezer Pook. El inspector preguntó si podía hablar con el hijo del señor Pook, Edmund. Edmund dijo que era en relación con la muerte de la señorita Jane Clauson. Le preguntaron al joven cuándo fue la última vez que había visto a Jane. Respondió que fue el día que ella se fue del lugar y que no la había visto desde entonces. El inspector luego le preguntó si le había escrito, a lo que respondió que no. El inspector le informó a Edmund que la gente le había dicho que él le había enviado cartas a Jane. Edmund respondió tranquilamente que no lo había hecho y le preguntó al inspector si tenía las cartas. El inspector no dijo nada. No tenía ninguna carta escrita a Jane por Edmund. Entonces, de manera algo extraña, Edmund de repente dijo, «No sé nada de ella, era una joven sucia y se fue de aquí por esa razón. Puedo dar cuenta de dónde estuve todas las noches y en todo momento la semana pasada. No salí del trabajo hasta las 7 de la tarde el lunes. El martes fui a Lewisham a ver a una dama, regresé y ya estaba en casa a las 9:15. El padre de Edmund, el señor Ebenezer Pook, parecía sorprendido de que los oficiales estuvieran interrogando a su hijo sobre una posible relación y el asesinato de una sirvienta. Les dijo que esto era muy improbable y que, debido a los ataques de Edmund, rara vez estaba solo en la casa. El inspector pidió ver la ropa que había estado usando y al examinarla notó manchas de sangre en ambas mangas de su camisa. Edmund explicó que era resultado de que se mordió la lengua durante un ataque. El superintendente Griffin entonces lo arrestó y lo llevó bajo custodia policial bajo sospecha del asesinato de la señorita Jane Maria Clauson. Edmund entonces recordó que en realidad había visto a la señorita Clauson el sábado por la noche con un caballero. Dijo que llegó a casa y se lo contó a su hermano. El señor Ebenezer Pook pidió que el hermano de Edmund hablara con el inspector.
Su hermano entonces confirmó la historia. Sin embargo, Edmund fue llevado a la estación de policía. También se llevaron la ropa del sospechoso, sabiendo que podría usarse como evidencia. El día del funeral de Jane, miles de personas salieron para ver el cortejo fúnebre avanzar desde la casa de su tía en Deptford hasta el cementerio en Brockley. Lanzaron flores al carruaje que llevaba su cuerpo. De manera inusual, las portadoras del féretro eran todas mujeres, vestidas con uniformes de sirvientas. Fue sepultada cerca de las tumbas de su madre y su hermana mayor. El caso se vio primero en el Tribunal del Forense, donde Edmundo fue declarado culpable de asesinato intencional. Luego se organizó un juicio completo en el Tribunal Penal Central en el Old Bailey para el 10 de julio. La prensa y el público estaban fascinados por el caso. Una joven sirvienta, despedida por su empleador, y 2 semanas después encontrada asesinada. Luego se descubrió que estaba embarazada cuando murió, y se alegó que la persona responsable de ser el padre de su hijo no nacido y de cometer el horrible crimen era el hijo de su antiguo patrón. La Gran Bretaña victoriana había experimentado cambios sociales que resultaron en un aumento de las tasas de alfabetización. La gente había comenzado a gastar más dinero en entretenimiento, y junto con las mejoras en la impresión, leer periódicos ahora se consideraba una forma de ocio. También había habido un aumento en la venta de literatura seriada macabra, como los Penny Dreadfuls. Esto significaba que el juicio real del señor Edmund Pooke iba a ser de gran interés público. Los testigos declararon que habían visto a un hombre que coincidía con la descripción del acusado corriendo por el callejón esa noche. Un testigo, llamado Thomas Liesel, que vivía en una de las casas en Kibert Lane, conocía a Edmund Pooke y le dijo al tribunal que en la noche del martes 25 de abril lo había visto con una joven. Dijo que el acusado caminaba con el brazo alrededor de su cintura. Comentó que ella era bonita y no tan alta como él. Thomas no pudo recordar qué llevaba puesta la joven. Sin embargo, sí vio a la pareja dirigirse hacia Kibert Lane. Cuando le preguntaron si estaba seguro de que el joven que vio era Edmund Pooke, respondió que sí. Un comerciante confirmó que había vendido el martillo que se encontró cerca de la escena en los días previos al asesinato. Dijo que se lo había vendido a Edmund Pooke. También se presentaron las ropas de Edmund al jurado. Sus pantalones tenían sangre y lodo, al igual que su camisa. El abogado defensor contrainterrogó a todos los testigos y fue contundente en su interrogatorio. La policía pensaba que Edmund Pooke era culpable. La prensa también fue bastante desfavorable en su cobertura y parecía creer que él había cometido el crimen. Sin embargo, el juez, Sir William Boville, fue mucho más indulgente con él. Ordenó que las últimas palabras de Jane, en las que aparentemente había identificado al acusado como la persona que la atacó, fueran inadmisibles, diciendo que no eran más que testimonios de oídas. También criticó a la policía, ya que consideraba que fueron demasiado rápidos en arrestar al joven, a pesar de no tener pruebas reales. Dijo que no investigaron a otros posibles sospechosos. El juicio terminó el 15 de julio y el jurado fue enviado a deliberar. Regresaron solo 20 minutos después para declarar al acusado, el señor Edmund Walter Pooke, no culpable. Una gran multitud había esperado afuera del edificio del tribunal cada día del juicio, y cuando se anunció que Edmund había sido absuelto, el ambiente se tornó de enojo y decepción. Se sugirió que solo había escapado de la justicia debido al estatus social de su familia. Los periódicos informaron sobre el veredicto. La manera en que la policía había manejado la investigación fue tema de un editorial en el Times el 18 de julio. 2 días después, también se habló de ello en el Parlamento. Tras el juicio, se publicó un folleto que afirmaba que Edmund era en realidad responsable de la muerte de la señorita Jane Clowson. Edmund, o posiblemente su padre, contrató a un abogado para demandar a la publicación por difamación. Fue una decisión audaz, ya que al ser un caso civil, Edmund fue sometido a un interrogatorio incómodo. A pesar de esto, ganó el caso y le otorgaron 50 libras como indemnización. La familia Pooke siguió siendo objeto de chismes locales, y había muchas personas en Deptford y Greenwich que opinaban que Edmund era realmente culpable. Ocasionalmente aparecían referencias al caso en los periódicos. Los acontecimientos del 25 y 26 de abril de 1871 arrojaron una gran sombra sobre la familia Pooke. Finalmente, decidieron que lo mejor sería dejar Londres y se mudaron a un lugar donde no serían tan fácilmente reconocidos. Se erigió un monumento conmemorativo para Jane en el cementerio de Brockley. Fue financiado por donaciones públicas. La inscripción dice: una joven huérfana de madre que fue asesinada en Kibert Lane, Eltham, a los 17 años, en 1871. En los años siguientes, la gente afirmó haber visto a una joven bonita vestida de blanco, con sangre goteando de su rostro, de pie en Kibert Lane. Varios de estos avistamientos reportados fueron reportados por policías que patrullaban la zona.
También se ha afirmado que se escuchan gritos de auxilio y suspiros leves. Cuando caía la noche, había muchos residentes locales que evitaban por completo ese camino, temiendo encontrarse con el fantasma de la pobre Jane Marie Clauson. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como de costumbre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan. Y espero verlos a todos de nuevo en el próximo caso breve.